acuerdo al artículo 28 de la Ley 23.661, las personas con discapacidad tienen el derecho a solicitar la cobertura integral de los gastos de medicamentos. Bueno, estamos de vuelta y hay mucho por hablar y mucho por conversar y muchas angustias y sentimientos que se nos vienen en la cabeza porque de alguna manera todos pasamos por alguna circunstancia, uno más grave, otro menos grave, pero de situaciones o de circunstancias que nos pueden cambiar la vida y que, como decíamos al principio del programa, pueden ofrecernos una nueva oportunidad o no, o simplemente pueden aferrarnos a esta situación de queja, de sentir de que somos los únicos, de protesta, de enojo. Y esto también pasa, y es una realidad, y por eso es tan importante el apoyo no solamente familiar, sino el apoyo terapéutico, psicológico, para poder darle estas herramientas al paciente, a la persona, a tu amigo, a tu amiga, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, para sobrellevar esta circunstancia. Y el camino terapéutico podría ser desde la víctima al protagonista. Porque en verdad muchas veces sentimos que esto es porque hicimos algo mal, o porque fue un castigo divino, o porque alguien nos ha deseado el mal, o porque uno no se ha comportado lo suficientemente bien. Necesitamos a alguien a quien golpear, con quien enojarnos. Necesitamos que alguien sea el culpable de aquello que nos está pasando. Y necesitamos comprender. ¿Y saben qué? Hay cosas en la vida que no se pueden entender, que solamente nos toca atravesarlas y tenemos que elegir no lo que nos pasa, porque aquello que nos pasa nadie lo puede decidir, nadie podría elegir para sí mismo lo peor. Tendríamos todo resuelto, si podríamos explicar todo. Y sí. O en gran parte, por lo menos. Y sí, y en realidad uno no elige el qué nos está sucediendo, pero sí cómo voy a atravesar yo aquello que está sucediendo. Y ahí sí somos libres de decidir cómo vamos a enfrentar el cáncer, la demencia o una enfermedad con la que nuestro hijo va a nacer. Nosotros somos libres de elegir esas circunstancias. Y ahí se juega mucho la manera en que fuimos mirados, mimados, en que nos enseñaron a tener autoconfianza, autoestima. Y cuando ayer leía sobre la resiliencia, como para transmitírselos hoy de la mejor manera, me acordé de que en realidad la resiliencia es un proceso muy parecido al proceso de la formación de una perla. Pensemos que en la ostra un granito de arena va y la agrede. ¿Y qué hace? La ostra segrega nácar. En su defensa, se protege. Y a contrario de lo que uno piensa, en que podría desarmarse frente a la agresión, se crea una joya brillante y preciosa. Qué lindo. Y así... Nos quedamos con eso, ¿no? Bueno, claro. Nos vamos a casa. No, bueno, para que lo tengan, digamos, obvio, bien presente. Obvio. Bueno, lo que no significa que este proceso, que en el caso de la ostra es tan natural, puede llevar mucho tiempo, ¿Sabés ¿no? por qué no? Porque los seres humanos somos variados, digamos, no somos nunca nadie igual al otro, y en verdad no sabemos cómo vamos a reaccionar, aunque lo pensemos. Uno puede decir, no, yo con esto me muero, y nada que ver, y no te moriste nada, y... Yo se lo puedo decir en mi experiencia personal. Sí, claro. Aquí estoy yo, hoy hablándoles a ustedes después de haber perdido a mi hija de resiliencia y diciéndoles que se puede. Y yo tampoco lo pude creer jamás en mi momento. Y también pensé que iba a ser imposible. Pero nosotros somos seres mágicos, que no se puede creer desde dónde sacamos la fuerza, desde dónde la inspiración, la creatividad. Porque hay que ser muy creativo en la vida para inclusive aquellas personas que imaginaron que o se consideran que en algún momento de la vida van a poder... se encuentran en un callejón sin salida y sienten que no pueden. Y esto es la gran frustración, porque es como ir en contra de aquello que uno supone que es. O no, o es también empezar a experimentar la impotencia, que no somos omnipotentes, en que no todo lo podemos, y en que hay cosas que podemos manejar y hay cosas que no podemos manejar, y que así como vamos al doctor cuando nos duele mucho la cabeza, cuando duele el alma, hay personas que nos preparamos también para ayudar y a pedir ayuda también. Bueno, cuando hablamos de este tipo de diagnósticos, en general, Valeria hacía referencia recién a por qué a mí, a la bronca, al odio, a tener la necesidad de transferir esa bronca hacia el otro. Pero muchas veces somos nosotros mismos los responsables de aquello que nos pasa. Y esto no significa que seamos los culpables, sino simplemente los responsables. ¿Por qué? Porque hoy, en la gran mayoría de los casos, y por eso nosotros es nuestra razón de ser, nos están abordando con información que nos ayuda a cuidarnos mejor. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa información, cuando contamos con esa información y no la cumplimos por determinadas circunstancias, que no vale la pena analizar cada una de ellas? Pero la realidad es que tenemos un accidente cerebrovascular, tenemos un paro cardiorrespiratorio, tenemos colesterol alto, en fin, se presentan circunstancias que podrían en algún
porcentajes ser evitables. Totalmente, pero además esta reflexión, voy a hacer una reflexión, ¿sí? Y quiero compartirla con todos para que la conversemos entre todos. ¿Qué pasa cuando nos llega un paciente al consultorio y el paciente tiene la presión alta, ¿sí? Bueno, lo hacemos tomar 3 veces la presión, vuelve, tiene presión alta, mira, tenés que tomar este medicamento. El paciente te mira con una cara así y sabemos que no va a ser el tratamiento. O le hacemos un análisis y tiene el colesterol alto. Mirá, yo creo que tenés que hacer una dieta, empezar, vení dentro de 3 meses para ver, no viene, no hace la dieta, ¿sí? O puede ser un paciente que tenga una diabetes, le diagnostican, pero una diabetes no insulino dependiente, o sea, no pasa nada. El paciente que fuma, y en todos los paquetes de cigarrillos, tú dicen, fumar da cáncer, por fumar va, fumar. Obvio. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que, y esto sí yo lo he vivido porque la tesis le dicen esto, tiene cáncer, fuma, y vos le tenés que decir, y es un horror cuando das esta información al paciente, mira, tenés cáncer. El paciente, la mayoría de los pacientes, diría que el 95%, dejan automáticamente de fumar. Ya no hay adicción, no hay nada, dejan de fumar. ¿Qué pasa con el paciente que, por ejemplo, es hipotiroideo o hipertiroideo? O sea, vos me estás transmitiendo que el ser humano tiene que ir al límite y que en muchos casos, si no va al límite... Con el dolor, o sea, una artritis reumatoide, hace el tratamiento. Un hipertiroidismo, hace el tratamiento porque se siente mal. El hipotiroidismo, hace el tratamiento porque se siente mal. Entonces, el paciente enfisematoso, tenemos el caso de Sandro, ¿se acuerdan? Que un caso terrible, que decía, dejen de fumar. Por favor. Que decía, por favor, dejen de fumar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? A ver, Valeria tiene alguna respuesta. Cuando sabemos que va a pasar eso, porque en el cigarrillo está siempre puesto y después dejamos automáticamente. Sí, y yo, permitime, por ahí el cigarrillo lo dejaría como en un canastito aparte porque tiene que ver muchas veces con la adicción, ¿no? Pero... cosas tan sencillas estás planteando, como la artritis, reumatoidea, en fin, el colesterol, situaciones. Pero te digo una cosa que para mí es lo más interesante, es verdad, a mí me es interesante lo del cigarrillo, porque nosotros hacíamos el seguimiento de pacientes fumadores. Lo interesante es que con una adicción brutal, tiene la noticia y la deja automáticamente el cigarrillo. A ver. Bueno, porque por ahí podríamos enterarnos de que todos nos vamos a morir, aunque parezca algo muy claro lo que estoy diciendo, y que la muerte es en función de la vida, de que estos procesos que nos colocan ante nuestros ojos, hola, sos mortal, con esto realmente tu vida puede terminar, y ahí lo vemos, porque en realidad todos sabemos que nos vamos a morir. Desde que nacemos, nuestro proceso es... de una manera que no conocemos, pero sí conocemos el final. Sí. Ahora, no usamos eso en función de la vida. La muerte es, está lejos, es algo que le sucede a otros, a aquellos que tienen mala suerte. Cuando te lo ponen enfrente, uno empieza a valorar la vida. Así que preguntémonos realmente, ¿la enfermedad tiene alguna función extra? Debería dejar de tenerla. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero con una gran sonrisa les digo que después de la misma vamos a estar conversando con Julia Sosa y con Marcelo Pérez de la Hoz y con Carolina, que es su hijita, que tiene síndrome de Down, y ellos nos van a contar, obviamente, cómo vivieron esta gran noticia y cómo conviven con esta nueva realidad familiar que se les hace presentado, obviamente, y que en su momento no esperaban seguramente, y nos van a contar cómo fue cada uno de estos pequeños pasitos que fueron dando como familia. Hacemos una pequeña pausa, estamos de vuelta en un minuto, no se vayan. ¿Sabías que la ley de medicina prepaga dice que los contratos disponen diferentes planes de cobertura y a distintos precios? Es muy importante tener en cuenta que el contrato es un seguro de cobertura, es decir, se ofrecen las prestaciones con base en las cuotas que se van abonando regularmente y por adelantado. Ante la falta de pago de las mismas, opera una suspensión de los servicios y luego la conclusión del contrato.